¿Por qué decidiste?
Buenas noches, Genaro, ¿cómo estás, hermano? Bien, buenas noches, pastor. Mucho ¿Qué gusto dices? saludarle. Siempre fiel en los estudios, hermano Genaro. Sí, sí hay que estar sobre el conocimiento de la palabra. Qué bueno, qué bueno. Ya está nuestro pastor por ahí más listo que un calcetín. Buenas noches. Más puesto con calcetín. Es, Buenas es, noches, su, Pastor es su Alex. cumpleaños del pastor. Sí. Apenas. ¿Es su cumpleaños, Pastor? Sí, es mi cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas gracias. Se aceptan casas, aviones, No. de todo. Lo que el Señor toque su corazón. Una casa en Acapulco, en Puerto Vallarta. Un Ay. departamento en Miami. ¿Cómo en Acapulco, man? Sí, me vi muy mal, hombre. Sí, ya. Muy humilde, muy humilde. Todo un apóstol y en Acapulco, no, hombre. El apóstol. Allá llegan los diáconos a Acapulco, ¿no? Los apóstoles a Miami, brother. A Miami o a Chicago. Ya son Sí, otros Hawái. Sí. No, sí. ¿Cómo estás, mi buen Dave? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ¿Cómo le doy ya? Erika y las tres princesas? ¿Qué dicen? Muy bien. Fíjate que Nicole en la mañana se resbaló y pensábamos que se había fracturado. Nada más se lastimó otra en la manota y va a dejar de practicar. Está estudiando piano ahí en el Bellas Artes. Híjole, man. Va a dejar, le dijeron que 15 días. El alma, 15 días sin estudiar, nada, lo demás, pues sí. Y fue la mano derecha. Híjole. Pero A mí me pasó en la izquierda, por eso no pude estudiar piano ni guitarra. ¿En serio? No, pues sí, pues ya ves que nada más puro acompañamiento ranchero. Puras de Chente Fernández. Sí, las de la última de Rigo Tobar. Ahora. La del no, el bueno para la guitarra, nuestro hermano Gus Lemos, ¿cómo estás, Gus? ¿A poco sí? Sí, no, hombre. Pastor. ¿Verdad que sí le hallas al requinto? Sí, más o menos ahí. ¿Nunca viste el requinto de los Teen Tops? De la época No. de la época de Enrique Guzmán y César Costa, de ese tiempo. Sí, he El escuchado. Gus, más o menos, como ese, le requintea suave, brother. Fíjate que esos cuates hicieron historia, ¿eh? Todavía están ahí, ¿eh? Sí, sí. Ya, todavía toca. Sacaron hace como 1 o 2 años un disco de puras canciones famosas. Hombre. ¿Sí? Ya están grandes. Órale. Y a mí sí me gusta la playera. Esas grecas. Órale. Hermanos, vamos a pedirles silencio en sus micros y un aviso antes de empezar. Fíjense que tenemos contratado el Zoom empresarial. En realidad son para más de, para como 500 personas. Estaba saliendo muy, muy caro. Para que tengan una idea, cuesta 17,000 pesos. El Zoom empresarial, 17,000 pesitos. Entonces, pues nos tuvimos que humildemente remitir al básico, brother. Pero yo no sé si ya cancelaron la cuenta o no. Entonces, para que si nos los cortan de ahí creo que te dan 1 hora y cacho en el básico. Y 45 minutos. Pastor. Entonces, lo que se puede hacer es que si nos los cortan, vuelvan a entrar. Ay, José Antonio, bájale al puro TikTok de José Antonio. Vamos a ya lo silenciamos. Entonces,
Perdona, estoy yo aquí. Si quieres hacerme coanfitrión, Ajá. te apoyo con el sonido. Ah, ¿estás de anfitrión? Si me pones de coanfitrión, te ayudo con el sonido. Sí, a ver, déjame ver dónde andas. Déjame ver, habla tantito para localizarte. ¿Dónde andas? Aquí estoy, aquí Ah, aquí estoy. estás, allá abajo. A ver. Hasta está, make cojos, ok. Perfecto. Muy bien, gracias, sí. Sí, estaba Ya, ahora necesito que nada más actives tu micrófono, perdón. Ahí está, ahí estamos. Ok, pues queremos entonces darte el tiempo suficiente, querido y nunca bien ponderado pastor David de la Cruz. ¿Todavía no te hace justicia la perestroika, no? Tienes apagado tu micro, ¿eh? Mi querido Dave. ¿Ya ves? Ahí está, Ándale. ¿no? Ahí está, ahí está. Fíjate que son 30 minutos el básico. ¿Por qué? Porque yo todos los miércoles tengo un estudio Ajá. de PEC por Zoom. Entonces son 30 minutos y nos volvemos a conectar. Y luego, Hecho. sí, para no entorpecer las investigaciones. Bueno, entonces, hermanos, ya saben, están todos ya más o menos informados. Si se llega a desconectar, porque no sé si ya cancelaron la cuenta o no, ya se hizo la solicitud de cancelación y todo, pero pues nos han insistido en que le entremos, que sigamos pagando y todo, ya sabes cómo son Sí. los Windows con su mercadotecnia. Entonces, pues solamente hay que volverse a conectar, listo, para no, como dice mi hermano David, no sufrir las consecuencias de esto. Pero pues adelante, David, muchas gracias por estar con nosotros, que Dios te bendiga, te use, y muchas gracias también al Señor que nos da oportunidad a todos de reunirnos, escuchar y estudiar su palabra. Que Dios nos bendiga y sé que nos va a bendecir grandemente. Es un estudio muy hermoso. Así es que, pues adelante, mi hermano Dave. Muchas gracias. Pues vamos a, perdón, a elevar una oración rápido, sabiendo que pues todos tenemos comunión con el Padre, y posteriormente vamos a un estudio panorámico del libro de Lucas, el Evangelio del doctor Lucas, capítulo 16. Bueno, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, nos ponemos en tus manos, creyendo firmemente que tu palabra ha sido inspirada por tu Santo Espíritu, y que ahora tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros nos guía completamente a exaltarte, a alabarte, a bendecirte. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Papito, porque tu misericordia es extendido sobre todos y cada uno de nosotros. En el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Voy a leer Lucas capítulo 1, y pues podemos trazar de manera panorámica en 3 o 4 partes todo este pasaje, ¿verdad? Hay varios párrafos y todos son dignos de ser estudiados. Voy a leer desde el verso 1 en adelante para posteriormente, allá como por el verso 9 o 10, ponerle pausa y dar una breve explicación o de manera panorámica dar el significado. Dice la Biblia en el capítulo 16, verso 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Verso 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y él dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú
¿cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó al amo, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Muy bien, como una muy breve, pero pues muy breve introducción, vemos nosotros en este pasaje, y antes de todo ello, de las casi 40 parábolas contadas por el Señor Jesucristo en los evangelios, alrededor de un tercio de ellas tratan de alguna manera con el dinero. Y no es de extrañar que el dinero va a jugar un papel tan importante en la enseñanza de Jesús, ya que tiene mucha importancia en la sociedad y en las vidas de cada uno de los individuos. Todas las personas pasan gran parte de su tiempo pensando en el dinero, cómo adquirirlo, gastarlo, ahorrarlo, invertirlo, pedir prestado, controlarlo y hasta a veces regalarlo. Pero ¿saben ustedes que la preocupación generalizada con el dinero es que domina la sociedad actual de un lugar de ansiedad, codicia, egoísmo, avaricia, insatisfacción, idolatría, soberbia? Pero póngale atención, la Biblia tiene mucho que decir acerca del dinero, incluso cómo obtenerlo, cómo valorarlo, cómo utilizarlo. Basta con señalar que las Escrituras dan a conocer tanto las maneras buenas como las malas de obtener el dinero. Y el modo más importante de ganar el dinero es por medio del trabajo. Miren, en Proverbios capítulo 14, verso 23, se enseña que toda labor da fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y Pablo escribe a quienes no quieren trabajar, allí en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 10, si no quieren trabajar, que tampoco coman. Y en segundo lugar, el dinero se puede obtener ahorrando para el futuro. Salomón escribe en Proverbios, allí como por el capítulo 21, verso 30, algo así más o menos como tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato, el imprudente, el tonto, el simple, todo lo disipa. En tercer lugar, el dinero se puede conseguir a través de una evaluación adecuada de los propios recursos y la planificación sabia. Basta con señalar también lo que el sabio Salomón escribiera en el proverbio número 27, ahí como por el versículo 23 y 24, donde advierte de la diligencia en el conocer el estado de las ovejas y teniendo cuidado de los rebaños, porque las riquezas, dice allí, no duran siempre. Finalmente, mis amados hermanos en la fe, el dinero se puede obtener por medio también de donaciones. Por otra parte, el dinero se puede obtener por modos erróneos de conseguir dinero, como inclusive robar, como se menciona en Éxodo capítulo 4, verso 28, en Proverbios capítulo 1, cuando la sabiduría advierte al hijo, al alumno, entiéndase, escribe Salomón a su hijo, o la sabiduría personificada le dice al alumno, que le advierte del insensato, que le dice al simple, al impío, ven, robemos, despojemos a tal persona, llenémonos los bolsillos de dinero. Es otra manera muy fea y deshonesta de ganar el dinero. La Biblia revela tanto como la manera correcta y perfecta o apropiada para ganar el dinero. Ahora, la manera equivocada, ¿verdad? Es considerar que el dinero es para amarlo. Es algo que también describe Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 10, que raíz de todos los males es amar al dinero, hasta el versículo 9.
Y vemos también cantidad de casos como el dinero es destructivo, como vemos acá en Josué, capítulo 7, como vemos a Balaam, ahí en Números, capítulos 22 al 24, como vemos también a Judas, en Mateo capítulo 26, verso 24, vendiendo al Mesías por 30 monedas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 1 al 10, Ananías y Zafira. Hay cantidad de ejemplos de lo perverso que es amar al dinero. Y más allá de estos aspectos, existen algunos prerequisitos bíblicos necesarios con el fin de cómo usar el dinero dentro del reino, dentro de lo que honra a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Así que, mis amados hermanos en la fe, podíamos tardarnos horas y horas con esta introducción que de manera panorámica, desde el verso 1 hasta el verso 9 nos hablan específicamente sobre eso. Luego habla de la fidelidad, luego se compara la ley y el reino de Dios, y luego se habla del divorcio, allí en Lucas capítulo 16, verso 18, y como por el verso 19, este pasaje que a mí me encanta mucho del rico y Lázaro. Ahí hay cantidad impresionante de enseñanza, si el seno de Abraham, si el Seol, hay tantas cosas, mis amados. Pero vamos a ver principalmente en el verso 1, de manera panorámica, se describe a un mayordomo. Y saben ustedes, un mayordomo era un siervo de mucha confianza. Por lo general era una persona que había nacido dentro del hogar, dentro de una hacienda, y que se designaba como lo que conocemos hoy como un gerente administrativo para la distribución de tareas y suministros propios del hogar. Y estaba encargado de dar alimento a todos los demás siervos. Así que manejaba los recursos de su señor para bienestar de los demás y actuaba como un agente que representaba a su señor y tenía plena autoridad para realizar transacciones, ejecutar negocios, todo en el nombre de su amo. Pero resulta que este hombre, abusador de confianza, fue un disipador de los bienes. Ahora, ¿qué fue lo que hizo específicamente? Porque dice en el versículo 1, ¿verdad? Que fue acusado como un disipador de los bienes. Es decir, despilfarró, ¿verdad? En el dinero, ¿verdad? Lo que también vemos que esta palabra despilfarrar va muy conectada a lo que se dice en Lucas 15 en relación al hijo pródigo que despilfarró todo lo que tenía. Bueno, a diferencia del hijo pródigo, no obstante, tuvo la astucia este mayordomo, ¿verdad? Una astucia necesaria para asegurarse de que su disipación no lo dejara sin amigos ni una garantía por el futuro. Pero vemos cómo en el versículo 2, él dice, bueno, dice la narración. Entonces le llamó y le dijo, el amo al mayordomo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque se acabó la chamba, se acabó el trabajo, adiós, ya no podrá ser más mayordomo. Fíjense ustedes que al anunciar su intención de despedir al hombre, el dueño actuó de forma, según algunos historiadores, poca sabia, y esto le costó aún más. ¿Por qué? Porque es evidente que creyó al hombre culpable de incompetencia antes de que el fraude, lo cual explica una reacción muy sorprendente que vamos a ver después, ¿verdad? Lo acusa de mal administrador en lugar de ladrón. Y bueno, ¿cuál es la reacción en el interior de este hombre mayordomo? Porque él dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Verdad? Porque mi amo ya me quitó el trabajo, me quitó la mayordomía. Cavar, y él mismo contesta, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Fíjense qué interesante. Ahora, hasta acá. Vemos versículo 3. No puedo. No puedo. ¿Qué quiere decir? Que él estaba viendo que no era apto para algún trabajo.
¿verdad? No, yo no sé qué edad tenía este hombre. Pues, ¿sabes que esto ya no lo puedo hacer? ¿Verdad? Versículo 4 dice, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. Miren ustedes, esta gran sagacidad se las arregló para dar grandes descuentos a sus deudores, a los que le debían a su señor, quienes dispusieron dispuestos a pagar, pero él estaba yendo más allá para que después me reciban en sus casas. Y mediante la reducción de sus deudas al Señor, se ganó la deuda de gratitud para con él, ya que se sentían obligados a recibirlo en la casa de cada uno de ellos, tan pronto saliera expulsado de la casa de su señor. ¿Qué quiere decir? Fíjate, si él iría a una casa, pues ahí está el mayordomo, el señor Pancho López. Oye, nos hizo un descuento, que le pase, ¿no? Él estaba pensando en eso, pero fíjense ustedes, verso 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Verso 6. Él le dijo, 100 barriles de aceite, y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Ahora, verso 8. Verso 7. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta, escribe 80. Verso 8. Y le alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Esto es interesantísimo, hermanos. ¿Por qué? Haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Si tú buscas la palabra sagaz en el original, habla de prudencia, habla de diligencia, pero para hacer algo deshonesto. O sea, es como decimos los mexicanos, permítame la expresión coloquial, ordinaria o corriente, le midió el agua a los camotes, ¿no? O sea, a ver, espérate tantito, si vamos a hacer esto, ¿cómo me meten? Si me meten al bote, ¿cuántos años? Y si no, ¿qué hago? O sea, esa palabra sagazmente tiene mucha profundidad porque habla de algo que se trata con prudencia, pero no con un beneficio santo, sino para sacar ventaja. Pero, muy interesante, dice la palabra de Dios, porque los hijos de este siglo son más sagaces, prudentes o inteligentes en el trato con su semejante, con los hijos de luz. Ahí te va. Muchas veces los incrédulos son más astutos o sabios, ¿verdad?, que los hijos de luz. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Riquezas injustas se refiere totalmente y se describe al dinero de este mundo. ¿Para qué? ¿Cómo es posible que este cuate sea tan inteligente, tan sagaz, que utilice algo tan temporal como el dinero para usarse aquí, para ganar amistades aquí y asegurar algo pasajero, como dice Juan el Evangelista en su primer carta, ¿verdad? Las cosas, los deseos de este mundo, la vanagloria de este mundo, que son temporales, estos lo usan hábilmente, pero dice el versículo 9, parte final, y yo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Fíjate, lo que está diciendo el Espíritu Santo en este pasaje es que si el que no es cristiano, parafraseo, el que tiene una sagacidad para invertir en cosas terrenales, sacó provecho, se vio aparentemente más hábil o es más hábil que los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los hijos de luz, deben de emplear los recursos económicos, el dinero de este planeta para ganar almas. Y si éste estaba invirtiendo o haciéndoles un descuento para que lo recibieran en el futuro, ¿verdad? Aquí en casas terrenales, nosotros los cristianos
debemos de invertir, ¿verdad? En el reino de los cielos para que ¿cómo debemos invertir? A través en el Instituto Teológico, a través de nuestras ofrendas, a través del reino de los cielos, para que las almas que se ganen nos reciban en las moradas eternas. Fíjate nada más lo que está diciendo a grandes rasgos, ¿verdad? Este pasaje. Voy a leer el verso 10 en adelante para proseguir con la explicación y continuar en esta lectura. Dice la Biblia: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también es en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Esto es impresionante, santos. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hasta aquí. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? De una manera panorámica. Bueno, cuando dice la palabra de Dios en el verso 10, dice: el que es fiel en lo muy poco, también lo será infiel. El que muy poco injusto, también en lo más injusto. Esto habla de un proverbio, y para ser más claro, es del proverbio número 19, verso 17, ¿verdad? Pero cuando habla en el verso 11 de las ganancias, riquezas injustas, no se nos olvide que son las riquezas de este planeta. El dinero, pues, si no fuiste fiel en algo aquí que el Señor te ha puesto como administrador, en el dinero, tienes espíritu de macanés, ¿verdad? O de codres, eres muy agarrado y no has sabido administrar, pues en lo espiritual, que es la verdadera riqueza, pues no vas a ser fiel, ¿verdad? Verso 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué quiere decir eso? Fíjate que esta palabra ajeno es lo que le pertenece a otro, como referencia a quién, a Dios. Y la mayordomía del creyente con los recursos divinos, con su dinero, el cual administran los creyentes, son en calidad de mayordomos temporales. En otras palabras, si no has sido fiel, si no hemos sido fiel con este dinero temporal, con este dinero que es ajeno, porque dice el Salmo 24, mío es la tierra y todo lo que hay dentro de ella. De Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay dentro de ella. El oro, la plata, todo es de Dios. Entonces nosotros somos administradores. Y si no hemos sido fieles en ello, pues mucho menos en otro terreno más importante. Dice el verso 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá el uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiere decir que muchos de los fariseos, mis amados hermanos en la fe, enseñaron que la devoción al dinero, póngale cuidado, y la devoción a Dios tenían la misma compatibilidad perfecta entre sí. Válgame Dios. Esto iba de la mano a mano con la noción popular de que las riquezas terrenales eran un indicio irrefutable de la bendición divina. Esto no es así. El hecho de que una persona tenga miles de dólares o miles de pesos, que aunque es una bendición, no quiere decir que está bien delante de Dios. O una persona que no tiene más que para el mercado o para el bus, para el camión, para mañana, no quiere decir que esté bajo maldición, de ninguna manera. Los ricos eran considerados como predilectos de Dios según los fariseos. Y aunque Cristo no condenó la riqueza en sí misma, sí declaró tanto el amor a la riqueza y la devoción al dinero, sobre el tema del amor al dinero, ¿verdad? Que vemos en primera carta a Timoteo capítulo 6, sí, verso 9 y 10, lo cual nos enseña que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros,
y se burlaban entre sí. ¿Por qué se burlaban? Porque les acabo de decir, ellos consideraban que el que tenía mucha lana, feria, plata, billete, era bendecido por Dios, lo es, pero que estaba bien con Dios, y por eso se burlaban, y estaban equivocadísimos. Versículo 15, entonces les dijo, vosotros sois los que juzgáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces ellos decían, de acuerdo a su creencia, que su propia bondad era justificada. Y esta definición de justificación se le puede decir como justicia propia. No obstante, Jesús lo sobreactuó. Su justicia era imperfecta, porque no era más que un recubrimiento externo. Esto podría ser suficiente para justificarlos hasta los hombres. ¿Qué quiero decirte? Que muchos fariseos decían, pues, ¿qué? Di 1,000 millones de dracmas. Ya hice una brotototota. Ya estoy justificado. Ya. Y nada que ver, ¿no? Dios conocía, Jesús conocía el corazón de cada uno de ellos y en reiteradas ocasiones expuso su hábito de buscar la aprobación, ¿verdad? Ellos buscaban la aprobación de las personas, amados hermanos en la fe. Ahora bien, dice el versículo hasta acá, esto es rápidamente. El dinero lo tenemos que usar, el dinero material. La ganancia o el dinero injusto se lo denomina el dinero de este planeta. Lo tenemos que usar con la sabiduría de Dios, para la gloria de Dios, en el reino de Dios, para ganar almas, sin descuidar prioridades, por supuesto, ¿verdad? Es Dios, la familia, ¿verdad? Nuestros semejantes, ¿verdad? Para ganar almas y que éstas nos reciban en el reino de los cielos. Versículo 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios, es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Verso 17. Antes del 17, dice la Biblia, fíjese usted, hasta Juan, ¿a qué se refiere? El ministerio de Juan el Bautista, que en algún momento estudiamos en Juan capítulo 1, muy bonito también, fue el punto de quiebre en la historia de la redención. Antes de él, las grandes verdades de Cristo y su reino permanecieron veladas tras los tipos y las sombras de la ley, al cual que prometidas y anticipadas en los escritos de los profetas. Apúntale por ahí, primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 hasta el 12. Y Juan el Bautista presentó al mundo al rey mismo. Mateo, capítulo 11, verso 11. Juan, capítulo 1. Este es el Cordero de Dios, ¿verdad? Esto es maravilloso. Ahora, los fariseos que se creían expertos de la ley y los profetas no la agarraron, no captaron la importancia y el significado de aquel a quien apuntaban la ley y los profetas. ¿Quién es? Isaías, el mismísimo Moisés, en Génesis, en Deuteronomio. No les cayó el 20. Ahora, ¿a qué se refiere la frase, todos se esfuerzan por entrar en él? Muy bien. Fíjense ustedes que si nosotros leemos Jeremías, capítulo 29, verso 13, nada más apúntalo, nos enseña que mientras ellos se encontraban ocupados en oponerse a Cristo, lo que ellos estaban, ¿verdad? Ocupados. No, el Mesías, no, fíjate que no, él no, que no. Los pecadores, los borrachos, las prostitutas, los delincuentes, entraban al reino de los cielos. Y el lenguaje de esta expresión alude a una fuerza violenta que alude quizás al celo, la intensidad con la que los pecadores buscaban con todo el corazón la entrada del reino de los cielos. Muy bien. Luego el verso 17, ahora sí, dice,
Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Eso está re bueno, porque nadie pensará que la declaración que acabamos de leer en el versículo 16 significaba algún tipo de anulación de la ley y los profetas. Jesús añadió esta frase. Apúntale. Mateo capítulo 5, verso 18. Muy bien. Los grandes principios morales de la ley, las verdades eternas contenidas en los tipos y los símbolos de la ley y las promesas registradas por los profetas, mis amados hermanos en la fe, son las cosas que permanecen vigentes y no eran abrogadas jamás por el mensaje del reino. Nada más basta con decir una cita, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Muy bien. Ahora vamos al verso 18. Pareciera que se cambia de tema, ¿verdad? Pero el verso 18 dice, un solo versículo. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Muy bien, amados hermanos en la fe, santos hijos de Dios. Esta palabra, ¿verdad? Esta frase que adultera con acento en la U, ¿verdad? Es más clara. Si el divorcio carecía de razones legítimas, Lucas, el doctor Lucas, presenta un registro abreviado de la enseñanza que Jesús habla sobre el divorcio y se limita a recalcar el asunto principal. La descripción más completa la da el evangelista Mateo y que dejan claro que él permitió el divorcio en aquellos casos en los que uno de los cónyuges sea culpable de adulterio. Apúntale, Mateo capítulo 5, verso 31 y verso 32. Ahora, esto contrarresta la doctrina de los rabinos que permitía a los hombres divorciarse con mucha facilidad con sus esposas, casi por cualquier cosa. Ahí mismo lo encuentras, bueno, en Mateo capítulo 19, verso 3, tan interesante, es un ejemplo, que si un judío decía, oye, no te salió bien las tortillas o la arepa, por eso me divorcio. Oye, no, espérame tantito. O sea, fácilmente repudiaban a la mujer y no es por ahí. Ese es un tema muy profundo en el que podemos nosotros tardar también mucho tiempo, de lo que dice Mateo, lo que dice el Levítico, lo que dice el Deuteronomio, lo que dice Números, muchas cosas, ¿no? Pero aquí el asunto ha partido así. Muy bien, ahora, en Lucas, capítulo 16, verso 19. Este pasaje, santos hermanos en la fe, está en toda la Biblia, está hermoso. Este a mí me gusta mucho para evangelizar. Fíjate muy bien, toda la Biblia, hermano. Dice el verso 19. Te voy a leer desde el 19 y prácticamente hasta el verso, ahí le vamos viendo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Fíjate nada más. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué hermoso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o el Hades, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Híjole, bueno, ahí te va.
Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Bueno, verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante. ¿De dónde? De los muertos. Muy bien. Lázaro, pregunta de los 64,000. ¿Es Lázaro el mismo que resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo con los labios de Jesús? Respuesta, no que no, no. Este otro Lázaro es un hombre, ¿verdad? Muy pobre, y es el único personaje, ¿verdad?, que se le asigna este nombre, razón por la cual algunos han especulado que no se trató de una historia imaginaria, sino de verdad una situación que ocurrió, que fue realidad. Pero de cualquier otro modo, mis amados hermanos en la fe, Cristo la emplea tal como hizo con sus parábolas, a fin, pongan cuidado, de enseñar una lección, y en este caso para beneficio de los fariseos. Y en algunas tradiciones se alude al hombre rico con el nombre de dives, una palabra latina que se emplea en la Vulgata y que significa rico. Ahora, la mención de las migajas que caían de la mesa, las llagas y perros que venían a lamerlas, hicieron que Lázaro pareciera un hombre odioso, repugnante, rechazado por la sociedad, y más aún a la vista de los religiosos, de los fariseos, porque ellos, con su corazón duro, con deshonestidad, con apariencia únicamente, con algo pulcro, pero externo nada más, no interno, no por algo Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Ellos estaban indignadísimos por estas cosas, porque ellos, como les decía hace un rato, hace un momento, determinaban en su corazón que el que tenía más dinero ciertamente era bendecido por Dios, pero que eran favorecidos por Dios porque estaban bien con Dios, y eso no es cierto. Entonces, ellos daban una relación, que el que tenía más pinole, ¿verdad?, chiflaba más o silbaba más. Entonces, el que tenía más dinero, pues era el que pues estaba requete bien con Dios, y no era así. Y ellos habían considerado a este hombre, a Lázaro, como una persona repugnante, ¿verdad?, porque la relacionaban con sus pecados, ¿verdad?, como una persona inmunda, pero relacionaban eso con el rechazo y desprecio de Dios, lo cual era un error. Ahora, el seno de Abraham, que se menciona, verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. No manches, qué hermoso. Imagínate, tener de escolta que te lleven los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué es el seno de Abraham? Muy bien. Esta misma expresión, que solo se encuentra aquí en las Escrituras, fue empleada en el Talmud como figura lingüística para aludir al cielo. La idea, mis amados hermanos en la fe, es que Lázaro recibió un lugar de honor supremo al permitirle
reposar su cabeza junto a Abraham en el banquete celestial. Híjole, qué hermoso, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el Hades, mis amadísimos hermanos en la fe? Y nada más con esto tan hermoso. No. La idea de que los ángeles te lleven, que estés en el banquete supremo de honor junto a este Abraham. Ahora, si tú lo trasladas, paréntesis, las bodas del Cordero, en donde nosotros somos la novia, Jesús, el novio, ¿verdad? Y los judíos y los demás, los invitados. ¡Qué pachangón! ¡Qué honor! Santos hermanos en la fe. No. O sea, esto es un aliciente, es un estímulo santo, algo hermoso para vivir en esa santificación progresiva, para que las vestiduras que nos ha dado el Padre Celestial a través y por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice Colosenses y que nos dice Gálatas, de esa llenura del Espíritu Santo, como esa alberca que te sumerges hasta lo profundo, nadas en ese nuevo hombre, nos invita a perseverar en la santidad y en la santificación, ¿verdad? Progresiva, para estar algún día y ver cara a cara al Señor Jesucristo. Bueno, el Hades. Bueno, la idea es que el hombre, versículo 23, ¿cierto? El Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, Hades. La idea es de que el hombre rico fuera excluido del cielo y que habría alcanzado a los fariseos, ¿verdad? Y en especial le resultaría repugnante la idea de que a un mendigo, a un pobre, a un miserable, como lo veía, con llagas, se alimentara con las migajas que le concediera el honor de tener un lugar al lado de Abraham. Fíjate, esta palabra H-A-D-A-S, Hades, era el término griego para aludir a la morada de los muertos. Pero en la Septuaginta, mis amados hermanos en la fe, se emplea para traducir el término hebreo Seol, que se refería al reino de los muertos en general, sin hacer, ¿verdad? Qué interesante. Ay, mis hermanos, sin hacer completamente distinciones entre almas justas o injustas. Pero póngale cuidado. Sin embargo, el uso en el Nuevo Testamento de la palabra Hades, ¿verdad? Siempre se refiere al lugar de los malvados antes del juicio final en el infierno. La imagen empleada por Jesús era un paralelo a la idea común entre los rabinos de que el Seol tenía dos partes, una para el alma de los justos y otra para el alma de los malvados, separadas por un golfo insalvable, la cima, pues. Sin embargo, no existe razón para suponer, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Mis amados hermanos en la fe. Ahora, la Biblia siempre enseña que el espíritu de los justos muertos van de inmediato a la presencia de Dios. Basta con señalar segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, ¿verdad? No sé, no me acuerdo si Filipenses capítulo 1, verso 23, y Apocalipsis, ahí le buscan, ahí sí, para no regarla, entre Apocalipsis 4 y 5, que habla de un cuerpo intermedio, pero el espíritu se va inmediatamente, mis hermanos. El espíritu se va inmediatamente, el cuerpo, solo el cuerpo se queda en el panteón o ahí se queda nada más. Bueno, en efecto, podemos ver claramente cómo nadie sabe dónde quedó Moisés y Elías, ¿verdad? Solamente Dios sabe qué onda con ellos, pero ese es otro chicharrón, como dicen los colombianos. Bueno, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y dice la Biblia,
y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. A ver. Este hombre es impresionante. No se le quita lo soberbio, porque está representando Cristo, ¿verdad? Cristo representó el Hades o el Hades como un lugar donde el tormento indescriptible del infierno ya había comenzado. Ahora, entre las miserias descritas aquí se encuentra, a mí me impresiona, fíjate, un teólogo, antes de ver lo de Lázaro y la llama, me llama mucho la atención donde dice el verso 24, que dice la Biblia que está atormentando una llama, o precisamente estoy atormentando en esta llama. Mira, aquí nos tardaríamos para ver muchos pasajes, porque uno es el lago de fuego, otro es el infierno, el falso profeta, el anticristo, va a ir finalmente al lago de fuego. Pero aquí habla, según algunos dicen que el infierno es una sola llama, o sea, es una llama para una persona, como si fueran pilotos de la estufa, ¿verdad? Entonces, eso a mí me llama la atención, porque hay algunos teólogos que lo enseñan, pero sin descarriarnos, cuando se dice que él es atormentado, ¿verdad? Y que el punto es que la llama no se apaga ni se consume. O sea, en la mañana no le echan leña, a mediodía no prenden el gas, no, esta no se apaga. Habla también una conciencia que le acusa todo el tiempo, ¿verdad? Y por las memorias indelebles de oportunidades perdidas para acceder a la salvación. O sea, podemos decir una voz desde el infierno, la de este hombre rico, pero está separado permanentemente, y esto es algo irreversible de Dios, ¿verdad? Y de todo lo bueno. Ahora, a este chavo, dice el verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. A ver, ahí te va. Verso 28 también te lo leo. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya te decía yo, a este rico mantuvo su actitud de soberbia, orgullo, superioridad hacia Lázaro, porque está diciéndole, manda al chalán, a Lázaro, mándalo, inclusive cuando estaba padeciendo en el infierno, ya que se lo está pidiendo a Abraham. Oye, dile a Abraham, dile a Lázaro, le dice a Abraham, que mande al chalán, al cuate ese, al mendigo, y que le testifique a mis 5 carnales. O sea, las llamas del infierno, sabemos que no hacen expiación, tampoco era el purgatorio, no purgaban, no, sino que es un lugar de depravación para los pecadores endurecidos. Apocalipsis, capítulo 22, verso 11. O sea, habráse visto que aún hasta en el infierno la soberbia. Ahora, ¿qué le contesta? Verso 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganos. Mira, yo lo creo firmemente, puede ayudar un plan de salvación, perfecto. Puede ayudar una conferencia en CD o en una memoria, pero por supuesto, la exposición de la palabra de Dios. Pero no hay nada más hermoso que la predicación, la exposición de la palabra de Dios en la que contiene, en la que se dice, permítame, la ley y el testimonio. Dice Pablo, yo no hubiera sabido que yo soy que la codicia es pecado si la ley no me lo menciona. Es necesario mostrar la condición del ser humano y mostrar la consecuencia del pecado y la gracia salvífica, puesto que la ley es un mentor, es un ayo, algo que conduce a la gracia de Dios. En otras palabras,
Lo que Abraham le está diciendo a este hombre sin gracia, ¿verdad? Desdichado, dice, ¿sabes qué? Si aunque se le aparezcan 50 personas, aunque se le aparezca Juan Diego en patines, no sirve. A los profetas tienen, a los predicadores tienen, a los evangelistas tienen, a ellos que oigan. Fíjate lo que dice el verso. Ahora bien, verso 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Qué es lo que te digo? Aunque se les aparezca Juan Diego en patines, aunque se les aparezca calzón sin verdad, reluciente, no va a servir. ¿Qué tan duro es el corazón de una persona perversa, impía, pecadora, que Jesús hizo milagros? Le dio vista a los ciegos por el poder del Padre. Le dio, los sordos oyeron, los mudos hablaron. Hubo resurrección de muertos y estos aún pedían señales y prodigios. Que se muevan los astros si eres Dios. Que se muevan los astros si eres el Mesías. Cuánta dureza de corazón. A eso nos lleva a la frase que aparece en el verso 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos, chiquilines. Esta es una demostración poderosa de la suficiencia única, ¿de qué? De las Escrituras, para vencer toda incredulidad. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos, dice Pablo. Primera carta a Timoteo, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales, dice él, yo soy el primero. Habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, dice Pablo, fui recibido a misericordia. Es el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos en la fe, que usa al predicador hoy día y que de manera externa, ¿verdad? El llamado externo, sale la predicación en la palabra de Dios, se expone en la predicación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo habla a los elegidos haciendo un llamado interno, Juan 3, y les concede cuando responden a este llamado interno, a ese llamado, y les concede el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, solo y exclusivamente con la exposición de la palabra de Dios. La palabra iluminada, la palabra revelada de Dios tiene poder inherente para obrar el milagro, amados hermanos en la fe, de la salvación. Entonces, rápidamente, Lucas capítulo 16, verso 1 al 9, completamente invertir en el reino de los cielos. Sagacidad e inteligencia de los hijos de Dios, invertir en el reino de los cielos para salvación de las almas. Verso 10 al verso 15. Fidelidad, honestidad en el terreno espiritual. Verso 16, verso 17. Lo que algunos llaman dentro de la fidelidad, dentro del matrimonio. Acá también nos podemos tardar bastante porque Pablo hace la analogía del matrimonio con relación y en relación a la unión en Cristo. Efesios 5 y 6, Efesios 4. Otro asunto. Lucas capítulo 16, verso 18, el divorcio, y Lucas capítulo 16, verso 19 hasta el verso 31, la misericordia, la bondad de Dios de extender su mano a aquel miserable, pobre, desnudo, ¿verdad? Que ve su desnudez y que solamente ve la gracia salvífica en el sacrificio expiatorio de Jesús como Salvador
y que su sangre nos ha lavado de todo pecado y que el Espíritu Santo nos concede el don del arrepentimiento. No así en el rico, que únicamente se mofaba, como lo hemos visto en los demás pasajes, de que valoraban el dinero como una posesión dada por Dios, ciertamente hasta ahí, pero que lo comparaban en andar en una justicia propia. Qué tristeza. Santos hermanos en la fe, hasta acá le ponemos pausa y recibimos pues la instrucción de nuestro pastor, nuestro maestro, el doctor Alejandro Aldúzzi. Muchas gracias, David. Pues esperamos que haya sido una bendición para todos, como lo fue para mí, esta explicación tan sencilla y muy clara de este evangelio. Capítulo 16, hermanos, pues medítenlo, apunten para la siguiente clase si van teniendo dudas que se puedan ir tratando. No sé si todavía te daría tiempo, David, si alguien quiere externar una o dos personas de los que están aquí, que oyeron el mensaje, que puedan tener alguna duda, que quieran preguntársela al pastor David antes de retirarnos. Pues adelante, si hay alguien, por favor. Claro que sí. No, Muy pastor. bien. Adelante, hermano. Adelante, Jazmín. Gracias, pastor Ale. Pastor David, tenemos una pregunta. De las citas que Dios va a mandar algún archivo o algo, porque no les alcancé a apuntar todas. Claro que sí, con mucho gusto se las hago llegar. Yo creo que a través de mi hermana coordinadora, esta Ale, para que ella, si alguien la solicita, en orden, y si nos permite el doctor Alejandro. Sí, claro, adelante, claro que sí. Con mucho gusto. Sí, claro que sí. Sí, Jazmín, te la hace llegar Ale, mi hija. Claro que sí. ¿Alguna otra duda, hermanos? Muchas gracias, pastor. A la orden y con mucho gusto. Gracias. ¿Alguna otra duda teológica, Eli? ¿Tienes alguna duda? ¿No? Buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches. Respecto a lo que nos estaba hablando ahorita de el verso 16, que nos hizo notar muchísimo en cuestión de pues la riqueza. Una cosa es la riqueza del mundo y otra cosa la riqueza espiritual. Sabemos que de Dios provienen todas las cosas. Y Dios nos permite a lo mejor tener o a muchos tener ese estatus financiero pues bien, y todo es para el beneficio de la iglesia. No sé si estos versículos también tienen comparación cuando nos habla de que entrará más fácilmente un camello, ¿no? Por el agujero de una aguja. ¿Es algo similar o no tiene nada que ver ese versículo? Mira, yo lo relaciono con lo siguiente, y el doctor Alejandro nos va a ayudar más. Ahí te va. Lo que habla la narración de Lucas 16, las ganancias deshonestas, habla de, así es como se lo denomina al dinero de este planeta, de esta tierra, que debe de invertirse en el reino de los cielos. Los fariseos veían la abundancia económica como la aportación, como una justificación propia, entiéndase como para comprar el cielo. Ahora, todos los fariseos que ponían los ojos en el dinero, era más fácil, ¿verdad? Era más fácil que por lo difícil, por la consecuencia. Yo no sé si era, ahorita me corrige el doctor, se decía que era una puerta angosta muy pequeña en la que se tenía que inclinar un camello, más fácil que por el ojo de una aguja. Ahorita yo le pido auxilio al doctor, pero en relación con el dinero, no es malo tener dinero, sino amar al dinero. Y el enfoque de esto es la sabiduría para administrar el dinero, porque somos administradores. O sea, apúntele por ahí. Primer carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. En primer carta de Pedro, capítulo 4,
capítulo 2, versículo 4 y 5, nos habla, el versículo 4, de que somos sacerdotes. Y las funciones del sacerdote tipo, como el Antiguo Testamento, pero ahora somos reyes sacerdotes. Versículo 5 nos habla de los sacrificios vivos. Acá vemos Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Vemos Hebreos. Ahora, dentro de esos sacrificios vivos está la oración, la oración, Mateo 6:33, la alabanza, por ejemplo, Salmo 148 al 150, el ganar las almas con nuestros medios, la predicación de la palabra, ¿verdad? Ahí vemos primera carta a Timoteo, vemos también nuestros recursos, primera carta a los Corintios, la iglesia de Macedonia, que se dio primeramente al Señor, luego a nosotros. ¿En qué? En las cuestiones económicas. Romanos capítulo 15 o 16, que les pareció muy bien ser bendecidos en el terreno espiritual, les pareció muy bien bendecir con las cuestiones materiales. Entonces, ¿qué les quiero decir? Creo yo el punto central en este pasaje es usar con sabiduría nuestros recursos económicos para la gloria de Dios. Ok, gracias, pastor. Y está hablando únicamente del dinero, pero podríamos decir que también somos mayordomos de los dones que nos da el Espíritu Santo. Aunque los dones son irrevocables, sí, somos administradores de nuestro tiempo, administradores del dinero, perdón, somos administradores, hermano. Okay. Gracias, pastor. Sí. Pastor, ¿me permite? Sí, Pastor. perdón, está nuestra hermana Roberta primero, hermano. Ahorita sigues tú, hermano, por favor. Sí. Sí, está bien. Adelante, Hola, Roberta. Buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. Aquí con respecto al último pasaje, habla del seno de Abraham. Entonces, como comentaste, o sea, ya nosotros que estamos en Cristo, vamos directamente a la presencia de Dios. Entonces, mi pregunta es, o sea, entonces, cuando Cristo resucitó, digamos que esos que estaban en el seno de Abraham, se fueron a la presencia de Dios o sea, porque me imagino que en ese momento ya, digamos, ya dejó de estar el seno de Abraham, ¿no? O no sé si Sí, tal vez estoy confundiendo a qué se refería el no. seno de Abraham. Mira, ahí te va. Cada vez, yo hablo de mí, cada vez aprendemos más. Yo he estado enseñando, es lo que he aprendido ahorita, Efesios 4. ¿Qué pasa con Efesios 4? Si leemos Efesios 4, desde el verso, yo te lo leo para nada más apúntalo, habla de la unidad en Cristo, habla de un